Muy buenos días, hermanos, tengan todos ustedes. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que todos se encuentren bien. Saludos nuevamente a las diferentes localidades que nos escuchan por este medio, deseando que el Señor crezca en ustedes. El día de hoy, hermanos, vamos a ver un tema muy especial que se ha demorado, y el tema se titula La venida del Señor está cerca. Para ello, hermanos, quiero llevarlos a la cita de Santiago 5, 7 y 8, que dice así: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Es lamentable, hermanos, ver que muchas veces nos aferramos tanto a las cosas de este mundo y se nos olvida que nuestra ciudadanía no es de esta tierra, sino que está en los cielos, como nos dice Filipenses 3:20. Nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Hermanos, es tiempo de que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Que demos cuenta de que la venida de Cristo está aún más cerca. Nosotros creemos en su venida, pero muchas veces nos acomodamos a la vida en este mundo y se nos olvida que debemos estar preparados para ese gran día que puede ser hoy, mañana, una semana. Vemos que cada día, hermanos, el Señor está más cerca que cuando creímos. Una de las razones por la cual Cristo no ha venido es porque Él tiene gran misericordia de nosotros. Él está esperando a la gente que aún está perdida, porque nos ama. Ama a todos y no quiere que nadie se pierda, según dice 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice Marcos 3:33-37, mirad, velad y orad porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no nos halle durmiendo. Lo que a vosotros digo, a todos digo, velad. Hermanos, es importante que estemos preparados porque la venida del Señor está cerca. Como les he comentado, a veces nos hemos acomodado mucho a lo que este mundo nos ofrece. Pasamos mucho tiempo dedicado a las cosas del mundo, pero se nos olvida que el Señor viene pronto por nosotros. Y para ello es importante que estemos preparados. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo se dio una de las parábolas muy importantes, que es la parábola de las 10 vírgenes. Y aquí muchas veces nos hemos preguntado, inclusive yo me he preguntado muchas veces, porque nos habla del esposo, de la novia, del novio. Sin embargo, buscando un poco de información, una de las costumbres judías era que los esposos en esa época, los novios eran llamados esposos. Los novios eran llamados esposos desde el día del compromiso matrimonial, aunque no vivían juntos. Por eso la llegada del novio en el día del casamiento se anuncia como la llegada del esposo. Vemos en Apocalipsis, dice, el espíritu y la esposa dicen, ven. Nosotros, hermanos, desde el momento que aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón y le obedecemos como nuestro Rey, estamos comprometidos con Jesús.
O tal como se decía en la antigüedad, estamos desposados con Él, para presentarnos como una virgen pura a Cristo, según 2 Corintios 11:2. También nos habla en la Biblia del desposorio. El desposorio era el compromiso matrimonial. Lo podemos ver en Mateos 1:18-19. Dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería difamarla, quiso dejarla secretamente. Aquí vemos que María ya estaba desposada con José. Vemos también la presentación. En los tiempos del apóstol Pablo hace referencia que era el casamiento. Eso lo podemos corroborar en Efesios 5:27. Dice así: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es importante ver esta presentación a la que se refiere Pablo, que se refiere al casamiento. Sin embargo, en ese tiempo también existía la época de la preparación. Según la costumbre judía, era que después del compromiso, el novio volvía a la casa de su padre y preparaba el lugar en el que viviría con su esposa. Por eso Jesús dijo: en la casa de mi padre muchas moradas hay. Y si así no lo fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, os prepararé el lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vemos cómo el Señor regresó a la casa para preparar el lugar para la novia, para la esposa. También vemos en la antigüedad que dice que el día y la hora. En estos tiempos, hermanos, la preparación de esta boda duraba por lo general un año. El novio no sabía cuándo regresaría. Cuando el padre veía que todo estaba preparado, autorizaba que fuera a buscar a la novia. Es por eso que Jesús dijo: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mateo 24:36 lo corrobora. Es importante que, así como el Señor dio esta parábola, nosotros podamos entenderla. Y quiero llevarlos a la ilustración de la parábola de las 10 vírgenes. Es una parábola bien preciosa que a veces no la hemos entendido, y desde el punto de vista de los creyentes hay algún malentendido sobre esta parábola, y habla de 10 vírgenes. Las 10 vírgenes representan la mayoría de los creyentes, los cuales habrán muerto antes de la venida del Señor. Dice la palabra del Señor en Mateo 25, del 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas, dice la palabra, que eran prudentes, y 5 eran insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron
y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. Dice la palabra: después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esto es muy importante, hermanos, donde nos habla justamente de estas 10 vírgenes. Y estas 10 vírgenes, hermanos, representan a la mayoría de los creyentes. Aún se ha hablado a veces, se ha dado alguna información que las 5 vírgenes son las buenas y las otras 5 son las malas. O que unas van al cielo y que las otras no. Pero la palabra de Dios nos dice que estas 10 vírgenes representan a la mayoría de los creyentes, los cuales habrán muerto antes de la venida del Señor. ¿Sabían esto, hermanos? Estas 10 vírgenes, todas habrán muerto antes de la venida del Señor. Normalmente el Señor en su plan tiene un plan maravilloso. Y estas 10 vírgenes son 10, pero en la totalidad del plan de Dios somos 12. 12 es el número, inclusive vemos el número 12 con los discípulos de Jesús. El 12 es donde están todo el templo, la gran ciudad se compone de 12. Sin embargo, y dirían: ¿dónde están los otros 2? Los otros 2, hermanos, se encuentran en Mateo 24, 40 al 41. Vemos que ahí estos 2 hombres, dice que 2 estarán en el campo, uno será tomado y el otro dejado. Nos habla también la parábola: 2 mujeres, una estará moliendo y la otra estará ociosa. Pero estos creyentes son los que representan a todos los creyentes que queden vivos antes de la resurrección, antes de que el Señor venga. Entonces, hay 2 grupos. Grupo de 10, de los que ya habrán muerto, que es las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas, más los 2 hombres que queden con vida. Vemos, hermanos, que las vírgenes que nos habla también el capítulo 1 representan a los creyentes en el aspecto de la vida. Eso lo vemos en 2 de Corintios 11:2, que dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Los creyentes, quienes son el pueblo del reino, son como vírgenes puras, como tales llevan el testimonio del Señor. O sea, esa lámpara que alumbra en la edad oscura, y salen del mundo al encuentro del Señor. Para esto necesitan que el Espíritu Santo no solo more en ellos, sino también los lleve. Las lámparas, hermanos, representan el espíritu de los creyentes. Fíjense cómo el fondo es más allá. Todos sabemos que la lámpara
es la palabra de Dios. Y a veces se ha pensado que la palabra de Dios es la lámpara y el aceite, pero se queda muy externo. Aquí las lámparas, hermanos, de estas vírgenes representan el espíritu de los creyentes. Proverbios 20:27 nos dice: la lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón, el cual contiene el espíritu de Dios como aceite. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios, cuando aceptamos al Señor, Él nos hizo, desde el principio nos hizo con un espíritu humano para contenerlo. Y solamente a través de este espíritu humano, el espíritu de Dios tiene contacto con nosotros. Al unirse estos dos espíritus, el espíritu humano con el espíritu de Dios, es cuando nuestra lámpara tiene aceite. Ese es el espíritu de los creyentes. No es una lámpara, una vasija que conocemos, no. El Señor quiso ejemplificarla de esta manera, pero que el hombre, dice, el espíritu del hombre es la lámpara. Nuestro espíritu puede contener al espíritu de Dios, para eso fue hecho, y ahora como espíritu de Dios que mora en nosotros, nos tiene brillando. Esa es la lámpara. Dice la palabra, también estas vírgenes salieron a recibir. Significa que los creyentes salen del mundo al encuentro de Cristo, que viene hacia ellos. También nos habla el capítulo 1 del novio. Todos sabemos que este novio representa a Cristo, quien es agradable y atractivo. Juan dice: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo cumplido. Quiero llevarlos a explicarles un poco más acerca de las vírgenes. Muchas veces se ha pensado que estas vírgenes ya se quedaron y que ya se acabó todo para ellas. No, hermanos. El hecho de que las 5 vírgenes sean insensatas y que 5 sean prudentes, no indica que la mitad de los creyentes es insensata y que la otra mitad es prudente. Hermanos, esto indica que todos los creyentes tienen la responsabilidad de ser llenos del Espíritu Santo. El hecho de que sean insensatas no indica que estas 5 vírgenes son falsas. Muchas veces hemos oído estas predicaciones de que estas vírgenes son falsas, pero estas vírgenes no son falsas. En naturaleza, ellas son iguales a las 5 prudentes. Es muy claro, hermanos, que en naturaleza ellas son iguales que las 5 prudentes. Todos sabemos que el aceite representa al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el aceite el cual se requiere para que las lámparas alumbren. Aquí vemos que el hombre es un vaso hecho por Dios para Dios, y su personalidad está en su alma. Esa es la personalidad del hombre. Por tanto, aquí las vasijas que se refiere, dice que las prudentes tomando sus lámparas y sus vasijas. Aquí las vasijas representan las almas de los creyentes. Romanos 9:21 dice: ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer la misma masa de un vaso para honra y otra para deshonra? Aquí las vasijas, hermanos,
representan nuevamente las almas de los creyentes. Nosotros somos vasijas para contener más aceite. Ya lo contiene nuestro espíritu del cual se mezcla con el Señor, pero necesitamos esa provisión extra. Y solamente esa provisión extra viene a través de nuestro yo, de nuestras almas, que deben de ser llenas para que sigan alumbrando. Todos nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, una vez que aceptamos al Señor, Él ya nos dio de su Espíritu Santo, ya nos dio de su aceite. Ese se mezcló con nuestro espíritu. Sin embargo, para la jornada, para esperar al Señor, se requiere que nuestras vasijas, o sea, nuestra alma, nuestro interior, tenga este aceite extra. Las 5 vírgenes prudentes no solo tienen aceite en sus lámparas, sino también toman aceite en sus vasijas. A veces no entendemos, aunque la vasija es parte de la lámpara, pero nosotros estamos hechos, somos también, dice que tripartitos. Tenemos espíritu, alma y cuerpo. Dice que tenemos que ser llenos totalmente. El Espíritu Santo tenemos que decir, Señor, ya te tengo a ti, pero satúrate. Por eso el salmista decía, ahora mi copa está rebosando. Es ese aceite extra que necesitamos en nuestra vida. Solamente es cuando tenemos nuestras vasijas dispuestas y las hemos tomado para que la luz de Dios siga brillando en nosotros. Amén. Esto, hermanos, también significa que debemos buscar esa llenura, el cual nos capacitará para este viaje, para estar listos, porque el día del Señor viene. Nadie de nosotros queremos quedarnos. Sin embargo, estas vírgenes negligentes no querían quedarse, pero por su negligencia, por su descuido, ellas se conformaron con tener aceite en sus lámparas, pero no en sus vasijas. En el capítulo 5 vemos que dice la palabra que todas estas vírgenes cabecearon. Cabecear significa enfermarse. Según 1 Corintios 11:30, dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. El sueño representa la muerte. 1 Tesalonicenses 4, 13, 15 dice la palabra, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros, los que vivimos, los que habíamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Dice la palabra de Dios que estas vírgenes, todas cabecearon y todas durmieron. Esto significa que murieron físicamente, como nuestros hermanos que se han adelantado. Los que ya nos adelantaron, hermanos, sin duda son parte de estas 10 vírgenes, porque ya cabecearon y ya durmieron. Dice la palabra que al tardarse el Señor, la mayoría de los creyentes se enfermarán y luego morirán.
Esto desde hace 2000 años aproximadamente, el Señor decía, vengo pronto. ¿Qué es pronto? Pues decimos ya, oye, pronto es mañana, una semana, un mes. Según lo entendemos nosotros, eso sería el término pronto. Pero el Señor dijo, vengo pronto. Y como que no nos queda en la cabeza, decimos, no, pues el Señor ya tardó mucho. Sin embargo, el Señor, al tardarse, dice que la mayoría enfermarían y morirían. Esto es, los apóstoles que estuvieron con el Señor Jesucristo anhelaban ver el regreso del Señor. Esperaban ver su regreso. Los primeros discípulos dice que vendían todas sus propiedades y tenían en común todas las cosas porque esperaban la venida del Señor, porque Él les había dicho, vengo pronto. Nuestros padres que conocemos, los últimos hermanos que nosotros hemos visto, han esperado la venida del Señor, pero ya cabecearon y ya durmieron. Eso significa que ya están descansando. La medianoche que nos menciona el capítulo 6 representa el momento más oscuro de esta edad de tinieblas, la noche. En aquel tiempo será el fin de esta era, que empezará el tiempo de la gran tribulación. Es cuando dice que viene en la noche. Vemos que las vírgenes estaban esperando y dice que se oye un gran grito que es la voz del arcángel. Primera Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo, Él mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Vemos que dice que todas cabecearon, todas durmieron. Sin embargo, cuando se oyó el grito, ahí viene el esposo. Capítulo 7 dice que todas se levantaron. Aquí podemos ver, hermanos, que eran vírgenes también, estaban esperando al Señor. Dice que todas se levantaron. No dice que nada más las que estaban preparadas, sino que todas se levantaron. El levantarse hace referencia, hermanos, a la resurrección de los muertos. Primera Tesalonicenses 4:14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Todas estas vírgenes, como vírgenes prudentes y vírgenes negligentes, se levantaron, resucitaron. También dice, hermanos, que arreglaron sus lámparas. No más que aquí es importante los tiempos. Todas las arreglaron. Literalmente las adornaron. La expresión arreglar sus lámparas significa que las vírgenes se ocuparon del testimonio de su vida. El arreglar nuestras vidas, hermanos, nuestras lámparas, significa el testimonio que debemos dar de nuestro Señor Jesucristo hoy. Indica que cuanto a vivir para el Señor, si no hemos sido perfeccionados antes de nuestra muerte, tendremos que serlo después de la resurrección. ¿Se da cuenta? Si en esta vida, hermano, tú no has podido, no has arreglado tu lámpara, la vas a tener que arreglar después de la resurrección. Esto implica que aún después de que los creyentes insensatos sean resucitados, todavía necesitarán tener el Espíritu Santo que los llene.
Vemos que eran hijos de Dios, porque Dios no da su espíritu al que no al que no lo ha recibido. La expresión que vemos en el capítulo 8 que dicen las vírgenes negligentes: dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Esta expresión comprueba que las lámparas de las vírgenes insensatas estaban también encendidas. ¿Lo cree, hermano? Estaban encendidas sus lámparas. Contenían algo de aceite, pero no tenían la provisión suficiente. Las vírgenes insensatas representan a los creyentes que son regenerados por el Espíritu de Dios, que no son hijos de Dios, en los cuales mora el Espíritu de Dios, pero que no han sido llenos de Él lo suficiente como para que todo su ser esté saturado de Él. Pues es por eso que se nos demanda, hermanos, se nos dice que estemos preparados, que tengamos aceite ahora en nuestras vasijas. Nuestras lámparas, hermanos, como hijos de Dios, no se van a apagar. No se van a apagar porque el Espíritu de Dios está ahí. Él nos dio este Espíritu. Pero es necesario que nuestras vasijas contengan ahora este aceite suficiente para estar saturados del Señor. Las vírgenes decían: dadnos de vuestro aceite. Sin embargo, nadie puede llenarse del Espíritu Santo en lugar de otro. Esta llenura, hermanos, es una llenura personal de cada uno de nosotros. No podemos llenar la vasija de mi hermano, la vasija de mi hijo. Yo no puedo llenar la vasija de mi esposa. El Señor tiene que llenarla. Hoy es tiempo de que paguemos un precio, los que vivimos. ¿Cómo podemos pagar este precio? Dice: negando el yo. Hoy nos hemos acomodado tanto a este mundo que no tenemos tiempo para las cosas de Dios. Hoy se nos ha atravesado este gran problema que tenemos de pandemia y estamos muy ocupados en muchas cosas. Hablamos mucho de muertos, hablamos mucho, estamos tan esperanzados, esperamos más la vacuna que al Señor Jesucristo. Increíble. Hoy estamos más preocupados a ver cuándo viene la vacuna que cuándo viene el Señor Jesucristo. Y seguramente, como cristianos, va a haber, cuando llegue la vacuna, los primeros que vamos a correr a querernosla poner, como si eso fuera parte de lo que el Señor ha dicho a nosotros. Él ha dicho que ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Pero hoy el mundo nos ha atrapado, hermanos, y nosotros nos hemos conformado a este mundo. No queremos pagar el precio. Sin embargo, aquí estas vírgenes dicen que tuvieron que pagar el precio. Aquí los que venden el aceite, hermanos, deben de ser los dos testigos que aparecen durante la gran tribulación, según Apocalipsis 11, 3 y 4. Ahí están los que venden el aceite. Porque ya hoy el aceite está disponible, pero en aquel tiempo vas a pagar con tu vida, hermano. Dice: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Hablé más y le dije: ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije: ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de los tubos de oro vierten de sí aceite como oro? El Señor me respondió diciendo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: Señor mío, no. Y él dijo:
Estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. ¿Qué significa, hermanos? Que el evangelio será predicado, pero ahora vas a tener que pagar un precio. Un precio muy, muy grande. Hoy tenemos la facilidad de reunirnos, de buscar al Señor de alguna manera, sin tanto problema. Hay hermanos que sufren la persecución. Pero tú, hermano, ¿qué estás haciendo? ¿Te conformas a que pues, hoy, como no tenemos servicios, pues hago cualquier cosa? No nos estamos preocupando por leer. No nos estamos preocupando por estar al día en cuestión de cómo están los hermanos. Una llamada a los hermanos. Como alguien dijo por ahí, esta pandemia te ha caído como anillo al dedo. Porque, no vengan, hermanos, porque, qué rico que ya me dijeron, que me autorizaron que no vaya a la reunión. Hermanos, tenemos que buscar ser creativos de cómo no dejar de estar siendo llenos del Espíritu Santo. Que nuestras vasijas tengan aceite. No seamos cristianos negligentes como las vírgenes. Nos sucede como cuando vamos en nuestro auto. Pues no hay problema, tengo aquí un cuarto de gasolina. Más adelante hecho. Y nos agarran prisas. Cuando nuestro carro ya no tiene aceite, ya no tiene gasolina, ahora hay que empujar, hay que pagar el precio de esa gasolina más caro porque alguien por ahí abusó. Quieres la gasolina, te cuesta tanto. Y tenemos que pagar el precio. Aparte, los que van con nosotros, por supuesto, sufren las consecuencias. Es muy importante, hermanos, tomar en cuenta que debemos estar preparados. Comprar, aquí lo que dice comprar indica que se debe pagar un precio. Ya no es gratuito. Hoy dice que acerquémonos confiadamente, porque hoy no pagamos ese precio. Para ser llenos del Espíritu Santo hay que pagar un precio. Negar el yo. Renunciar a este mundo. Si hoy en día no pagamos este precio, tendremos que pagarlo después de resucitar. No te recomiendo, hermano, que lo pagues después de resucitar, pero lo vas a tener que pagar si no lo pagas hoy, porque tú eres un hijo de Dios. Somos hijos de Dios, hemos aceptado al Señor. Entonces tenemos que animarnos los unos a los otros para no quedarnos postrados en el desierto. Debemos estar preparados y tener nuestra vasija. Debemos estar siempre llenos del Espíritu de Dios. Vemos que la palabra dice que las que estaban preparadas se refiere al arrebatamiento de los creyentes resucitados y llevados a los aires. Estos son los que estaban, las vírgenes prudentes que estaban preparadas. Ellos fueron llevados a los aires, según 1 Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, dice, los que vivimos, esos dos que les dije de la parábola en Mateo 24, los que ya hemos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor. Y así estaremos siempre con el Señor. Capítulo 10 también nos habla de unas bodas. Esta es la cena de las bodas del Cordero. Apocalipsis 19:9 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Hermanos, este evento sucederá antes de la manifestación del reino y será un disfrute mutuo con el Señor. Será una recompensa que será dada a los creyentes que estén preparados. Es decir, a los que estén equipados por haber sido llenos del Espíritu Santo antes de morir.
Ojalá y estemos llenos del Señor, llenos de su Espíritu antes de morir. Muchos santos han estado preparados. Podemos testificar de muchos que han muerto llenos del Espíritu Santo. Pero también podemos ver que muchos cristianos han muerto. ¿Y cómo será aquel día para ellos? Decimos, hijo, no damos testimonio, porque murió robando, murió con una doble vida. Era un hijo de Dios, pero traía doble vida. Era un hijo de Dios, pero no quiso pagar el precio. Era un hijo de Dios, pero no negó el yo. Era un hijo de Dios, pero no fue vencedor. Hermanos, si tú no estás lleno del Espíritu Santo, se va a cerrar la puerta. Dice en el capítulo 10 que la puerta se cerró. Esa puerta, hermanos, no es la puerta de la salvación, sino que es la puerta por la cual uno entra al disfrute de las bodas del Señor. Esta no es la perdición para las vírgenes insensatas. No es perdición, no es como a veces se nos ha enseñado que esas ya se quedaron o que ya se acabó todo. No, hermanos. Esta puerta es para entrar al disfrute de las bodas del Señor. Dice el capítulo 11 que también vinieron las otras vírgenes. El venir, las otras vírgenes, significa que más tarde llegaron. Después de comprar el aceite, llegaron más tarde. Dice aquí, los creyentes resucitados se presentarán ante el Señor. Este evento ocurre más tarde debido a su falta de preparación. No estaban preparadas. Llegaron y dice que tocaron la puerta. Pero sabemos que la puerta, dice la palabra, que estaba cerrada. La expresión dice, no os conozco. El Señor va a decir, quiere decir que no los apruebo. No apruebo su comportamiento. No las conozco. Lucas 13:25 dice, después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Las vírgenes insensatas tenían sus lámparas encendidas al encuentro del Señor. Murieron y fueron resucitadas. Estas se prepararon, pagaron el precio después, pero llegaron, pero ya no entraron al disfrute del Señor. Estas vírgenes fueron arrebatadas, pero tardaron en pagar el precio para que el Espíritu Santo las llenara. Debido a esto, el Señor no las quiso reconocer, no las quiso aprobar, para que así no participaran de las bodas. Ellas pierden esta recompensa dispensacional, pero no pierden su salvación. Pierden el disfrute de las bodas, de estar con el Señor, pero no pierden su salvación. Que estemos, hermanos, preparados para el encuentro de nuestro Señor Jesucristo. Que cada uno vea qué estamos haciendo. Hay un canto muy precioso que hemos cantado, muy poco, pero el tema es, se acerca el día, pronto viene Cristo. Se los quiero compartir. Dice, se acerca el día, pronto viene Cristo. Debemos redimir el tiempo hoy para escuchar, he aquí el novio viene. De día en día, alístanos, Señor. Señor Jesús vendrá. ¿Iremos a su encuentro? Pregunta. Jesús vendrá. Pregunta, ¿se habrá negado el yo? Él viene pronto, viene por sus sabios,
que entremos a las bodas del Señor. Señor, queremos redimir el tiempo. Brote el amén en cada prueba hoy. Que nuestras vasijas llénalas de aceite, hazlas crecer en vida y en amor. Es muy precioso el tiempo, Cristo viene. Hoy el aceite debemos comprar. Sí, el amén se da en las aflicciones. El reino así por ellas se obtendrá. Retórnanos de los placeres vanos a tu amorosa faz, Señor, o que corramos a encontrar al novio, solo pendientes de esa meta hoy. Jesús vendrá. La pregunta, ¿a su presencia diremos? Jesús vendrá. ¿Hemos de ver su faz? Abandonemos ya, hermanos, toda pereza. Busquemos hoy en su presencia estar. Salgamos como su novia a su encuentro. Que nuestras lámparas den resplandor. Nuestras vasijas tengan mucho aceite para con él gozar satisfacción. Si satisfechos, Cristo con su novia, sí, satisfechos por la eternidad. Oh, qué favor, descanso, amor y dicha, con Cristo el novio, todo disfrutar. Hermanos, ese es el anhelo, participar de este gran evento que viene muy pronto. Los primeros cristianos lo esperaban ya. El Señor dijo, vengo pronto. Hermanos, ¿pero qué estamos haciendo hoy? Los invito a que reflexionemos sobre nuestro tiempo. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo contentamiento. Hoy, ¿cómo serán los tiempos? ¿O ya llegaron? Nos estamos preparando para ese gran día. Nos estamos acordando de nuestro Creador. Hoy que podemos, hermanos, es tiempo de que reflexionemos cada uno si estamos preparados. Nos preparamos para un empleo, nos preparamos para una carrera, un maratón, pero nuestras vasijas, hermanos, ¿cómo están? ¿Tienen aceite? Vamos donde se vende. Hoy sabemos dónde se vende este aceite, hermano. ¿No lo sabes? Este aceite hoy se vende en la iglesia. Ahí podemos comprar el aceite que nos hace falta. Tu lámpara, hermano, tiene aceite, pero ese aceite puede estar como de estas vírgenes insensatas que sus lámparas estaban ya con una flamita, porque sus lámparas, sus vasijas estaban vacías. Hoy es tiempo de que preparemos nuestras vasijas, para contener el aceite que Él tiene para nosotros, para ser llenos de su Espíritu Santo. Mis hermanos, los bendigo con esta palabra. Que el Señor llene sus corazones, que el Señor les fortalezca y que aprovechemos el tiempo, al máximo. Hoy los que trabajan está bien, pero si tú no trabajas, hermanos, y te pagan por estar en tu casa, qué bueno. A mí me pagan por estar en casa, gracias a Dios. Pero ¿qué estamos haciendo con nuestro tiempo? ¿No la pasamos durmiendo? ¿No hacemos nada y al ratito descansamos? No es justo. Paguemos el precio, hermanos. Que el Señor les bendiga y les guarde.